Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Hoy tengo el gran gusto de tener a Keren Ramírez. Mucho gusto, gracias por venir el día de hoy con nosotros. Gracias, Paco, a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá. Una de las personas más solicitadas en este espacio por varios invitados que me han dicho que tiene que venir a UX al Suave. Vamos a ver cómo inició Keren Ramírez en esto del diseño de interacción. Bueno, yo estudié ingeniería en diseño industrial en el TEC. En ese momento, yo entré al TEC hace como 11 años. En ese momento el programa del TEC no tenía tantas cosas en interacción. Sí le enseñaban a uno por ser diseño industrial como de este concepto de idea centrada en el usuario, pero no había, creo que yo llevé en toda la carrera como 2 cursos donde ya nos hablaban del concepto de usabilidad en medios digitales y más en interfaces, pero realmente no había mucho. Tuve la oportunidad de aplicar una beca, entonces hice un intercambio en una universidad en Alemania que sí tenía la carrera de diseño de interacción como tal. Entonces me fui un semestre a llevar cursos de esto y después regresé a Costa Rica a hacer mi proyecto de graduación y lo hice precisamente en UX y en interacción. Y así fue como me metí, pero realmente en ese momento creo que, bueno, al menos para mí o desde mi perspectiva, no había como mucha información aquí en Costa Rica. Yo recuerdo que mi profesor tutor en ese momento me decía, en esto hay demasiado trabajo, pero yo todos los puestos que veía siempre eran como de diseño gráfico y a mí me frustraba demasiado porque eh, yo tengo un énfasis muy fuerte o mi fuerte más bien es la parte de investigación, de análisis, de descubrimiento, esta parte previa más a la interfaz. Y yo no podía, o sea, yo no podía hacer nada visual. Yo sentía que si hacía algo visual no iba a salir bien. Y, y entonces tenía como ese susto de llegar y decir, me dieron un trabajo que implica hacer UX e UI y el UI no es mi fuerte, pero ahí ya conforme fui entendiendo más como el área de UX y donde fui entendiendo más la profundidad que tenía, descubrí que en realidad mi fuerte era más el área de investigación. Entonces, ahí me fui metiendo. Cada evento que hacían de algo de UX yo iba y así fui aprendiendo poco a poco. Pero creo que el trabajo que me ha formado a mí como la profesional que soy y con este énfasis tan fuerte en investigación y todo ha sido el trabajo en el que estoy actualmente, que soy UX Lead en Estudio Manatí. Y también algo que me ha ayudado mucho fue empezar a enseñar. También he dado clases desde el 2017, finales del 2017, y actualmente soy mentora en una ONG que está en Chile, Perú, Colombia, México y Brasil, que se llama Laboratoria, que empecé con ellos hace poco y trabajo como UX coach, dando mentorías y acompañamiento a las chicas que pasan por el bootcamp de UX que ellos tienen. Me parece súper chido ese bootcamp. Quisiera llevarlo. yo no puedo. Sí. Esto es como el capítulo de más mujeres en UX. Me voy a tener que comprar un vestido y unos tacones para poder llevar esos chuzos de cursos que dan. Vamos a ver. Me parece súper interesante que hablemos de un poco de investigación. Yo fue offline, fuera del podcast, he hablado con mucha gente que ha venido aquí y habla de que investigación no se puede vivir. Yo mi experiencia en Costa Rica está crudo todavía. Total. Yo creo que la gente todavía no le da el valor a la investigación como debería ser. Ahora, en tu experiencia, todavía nos falta, todavía la gente cree en el proceso, porque hay que explicar un poco
¿a qué nos referimos a investigación? Yo creo primero, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de adquisición de datos? Es ahí donde se va a poner interesante, yo creo que este podcast. ¿Cómo se adquieren datos? Sí, bueno, para contestar la primera pregunta, yo sí pienso que nos hace falta, hay demasiado potencial, hay mucha gente, la investigación para mí es como la base y lo bonito de todo el proceso. Básicamente, bueno, Erika Hall dice que en el diseño estamos resolviendo necesidades, pero en la investigación estamos obteniendo los faltantes para resolver esas necesidades. Entonces, sin research no hay nada. Y se tiene como esta percepción que hacer UX es ir y entrevistar y ya, pero hay mucho proceso de investigación que se puede hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer. La investigación no es solo inicialmente, sino que es constante en todo el proceso. Y yo creo que sí nos hace falta. Aquí en Costa Rica he visto tal vez 2 puestos que digan UX Research nada más. Yo desearía hacer solo UX Research, pero también cuesta como vender eso en una empresa. Las empresas están buscando a alguien que ya llegue a los wireframes. Pero qué bonito sería como que exista esta división y estos roles como tan claros para poder hacer investigación más profunda, que al final es como lo puro del proceso. ¿Y cómo recolecto los datos? Precisamente por eso que tal vez no está como tan a lo profundo, y creo que, bueno, lo he conversado con otros colegas y otras colegas, que es, en realidad, hacemos lo que podemos con lo que tenemos en este momento. Principalmente porque cuando estamos con bueno, en mi caso, cuando estoy con algún cliente y todo, también cuesta como que entiendan que esta parte intangible, perdón, esta parte intangible, que como lo es el research, y forma parte del proceso y que es algo tan importante. Entonces, muchas veces no tenemos como el tiempo o no tenemos los recursos para hacer la investigación que uno desearía hacer. Y cuando llega un proyecto así, se aprovecha todo lo que se pueda. Pero sí, yo quisiera que más empresas valoraran un poco más esa parte de investigación y de iteración a través de esta recolección de datos. Y de hecho, para los chicos que están comenzando, para que sepan, UX es muy grande. Yo creo que ya lo hablamos en un podcast, que UX no es la parte visual, que comenzamos por ahí, de hecho, un día. Y eso lo confunde mucha gente que está iniciando en esto. Para que sepan, pongan a ver diseñadores de interacción que no diseñan. Aquí un ejemplo, no, mentira. Pero que no hacen UI. Ese es mi punto. O sea, ya no hacen UI, hacen research, hacen copywriting, ahora que está muy buscado, hacen arquitectura de la información. Y entonces es totalmente diferente a lo que la gente piensa o cree que solo hacer prototipos o wireframes, ¿verdad? Que eso es también otra especialización, de hecho. Y me llama mucho la atención esto de que venga una persona que sea totalmente investigación, ¿verdad? Casi que totalmente, creo. Ahora, para una persona que está comenzando, ¿qué consejo le darías para que, bueno, tiene que aprender de diseño de interacción como un todo, ¿verdad? Comenzando por ahí. Pero para que se pueda mover más del lado de investigación, digamos, igual de pura investigación y de adquisición de datos, de nuevo, y más ese rol que no es tan involucrado en la parte de diseño. Vieras que le podría dar 2 consejos si alguien quiere como iniciar en esto. La primera es, no tiene que pedir permiso siempre para hacerlo. Si le dan una oportunidad de hacer una pequeña entrevista o simplemente ir y sentarse con una persona para preguntarle qué le parece este wireframe o algo así del lado del cliente, que haga preguntas, y hacer unas 2 o 3 preguntas a una persona a veces es mejor que nada. Y también, para saber cómo hacer esas preguntas, hay un libro, bueno, ese libro yo se lo he recomendado a todo el mundo. Hace unos meses hablaba con un colega y se lo mencioné y terminó amándolo, que para mí es muy fácil de digerir y es muy
como muy claro en el proceso, en cómo hacer las preguntas, en cómo planificar sesiones y todo, y es Just Enough Research de Erika Hall. Y si quieren seguir a alguien relacionado a research, nada más todo lo de Erika Hall es 100% recomendado. A mí cuando me lo recomendaron y lo leí fue como muy mind blowing, porque justamente estaba como en esa etapa en la que estaba entendiendo que UX era muy grande y que no era solo la parte de llegar a hacer un wireframe, y que el wireframe no es, hacer un wireframe no es UX. Entonces, y en la parte en la que yo estaba también frustrada porque en todo lado pedían a alguien que hiciera visual y que hiciera la parte de UI, y que yo sabía que no era mi fuerte. Entonces, cuando lo leí, como que entendí todo esto. Entendí realmente que, ok, no es que yo soy, porque eso también me hacía sentir como mala diseñadora, que no podía hacer la parte de UI. Pero ahí fue donde entendí que no es que soy mala diseñadora, es que tengo fuerte otras áreas del UX, no necesariamente esa. Vamos a hablar un poco de cambiando de tema. Me topé un artículo hace mucho tiempo en Delfino, no nos patrocinan, ¿verdad? Pero hay que hablarlo. De cómo el mal diseño arruina personas. Bueno, arruina vidas. Me pareció súper interesante que la gente, bueno, si tienen tiempo pueden leerlo. A ver, ¿cómo llegaste a eso? Yo quisiera escuchar de otra persona en servicios. Ya tuvimos a Natalie aquí, ella está trabajando en servicios ahora. Yo quisiera escuchar de otra persona en servicios. Yo ya lo leí completo, así, ¿qué diablos está pasando en este país con todos los servicios? ¿Y cómo nos quitan la vida, digamos? Sí. Para que nos cuentes un poco. Es curioso. Bueno, a mí me apasiona mucho como el diseño de servicios, pero a nivel gubernamental. O sea, el servicio se puede mejorar en todas las áreas, sector privado y público, pero en sector público, por el gobierno que tenemos y cómo está construido el Estado, tiene muchas oportunidades de mejora, muchísimas. Y el impacto que puede tener es muy grande en muchas áreas diferentes. A nivel financiero puede tener demasiado impacto, en el impacto de la vida de las personas, a nivel de eficiencia gubernamental. Y ese artículo salió de leer un artículo en La Nación que hablaba justamente de cómo personas se estaban dando de baja al bono proteger por un error de la interfaz. Entonces, yo sentí demasiada frustración, pero así muchísima frustración. Y en el libro de Lou Down se menciona que un mal servicio arruina vidas de personas. Y para mí ese ejemplo fue clarísimo de precisamente esa frase que menciona Lou. Lo expandí un poco más y mencioné diseño en general, tal vez por el público al que estaba tirando con el artículo. Pero ese artículo nació de frustración de ver eso. Una persona no debería por qué darse de baja a una ayuda que necesita en un momento de crisis por un error de la interfaz. Entonces, como que nació mucho de esa frustración, y si nos ponemos a ver el montón de servicios que tiene el gobierno que le arruinan la vida a las personas. Un día leí un tuit de un muchacho que decía que le bajaron las placas porque no tenía RITE, pero no podía ir a renovar placas porque no tenía no podía ir a RITE porque no tenía las placas. Entonces ahí uno entra en una paradoja de mae, y fue que se la quitaron durante la restricción sanitaria. Entonces, ¿cuánto tiempo nos está tomando a nosotros y cuánta frustración, cuánto tiempo, cuánta energía nos está tomando por servicios mal diseñados? Y me imagino que con Natalie lo conversaste, porque ella con esta iniciativa que tienen de índice de fracaso, hicieron como... Tuvimos un capítulo completo de índice de fracaso. Ay, buenísimo. Sí, porque ellas tomaron como el ejemplo de Hacienda y mencionaron las cosas que se podían mejorar. Y la respuesta de las personas de Hacienda fue, no, es que es culpa de las personas. Y no.
Entonces, está como es esta idea, tal vez a nivel gubernamental, que se menciona que es que qué tanto nos va a costar esto, pero esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es qué tanto nos está costando no hacerlo. Y perdón, creo que hablé un montón, no sé si contesté la pregunta. No. De hecho, esa es la idea, porque aquí lo importante fue eso. Yo cuando lo leí, yo dije, tras que le dieron el bono proteger a un montón de gente que no tenía nada que ver con el bono proteger, que no era al objetivo al que iba dirigido, y la persona que realmente lo necesitaba se le hacía un infierno. Yo te agrego ahí dos cosas. La primera, explicar un poco qué es el bono proteger, porque nos escuchan gente no solo de Costa Rica. Vamos a más o menos a aclarar un poco qué es el bono proteger. El bono proteger fue el bono que el gobierno central de Costa Rica decidió hacer para ayudar a las personas que se vieron afectadas al inicio de la pandemia. No me acuerdo cuánto era el monto en este momento, pero fue una ayuda durante 3 meses, si no me equivoco. Entonces la gente tenía que registrar en una plataforma que el mismo gobierno diseñó, entre comillas, diseñó e hizo, y la gente mandaba el formulario, lo aprobaban y les depositaban mediante el sistema bancario nacional. Todo suena muy bien, bien gobierno, se digitalizó, no hay que hacer fila. El problema pasó, y esto es el artículo que Keren hizo también en parte, que las personas aprovecharon también. Había gente que cobraba por llenar los formularios, porque estuvieron tan mal hechos que las cobraban. Vamos a dolarizar esto para que la gente que nos escucha fuera de Costa Rica entienda más o menos cuánto es el monto. Hablamos de más o menos $22 por formulario cobrado a la gente que lo necesitaba. Y entonces, esto es un problema. ¿Cómo le vas a cobrar $22 a una persona que no tiene ni para el arroz ni los frijoles, porque se quedó desempleado por culpa del COVID y por un sistema que estuvo mal diseñado desde el día 1, porque no contrataron a un buen diseñador de interacción? Y es que ahí vamos como a lo que mencionaba, ¿qué tanto nos está costando no hacer esto? Y ahí, por ineficiencia del gobierno, es que del gobierno en no tomar en cuenta estos temas, es que nacen esos servicios parásito. Se le llaman así, servicios parásito, porque son servicios que no deberían de existir, pero que existen por la falla de los servicios que sí tienen que existir. Entonces, es bastante frustrante y uno, o sea, realmente a uno le toma demasiado tiempo, demasiada energía. A mí me pasó, por ejemplo, un ejemplo de un servicio parásito para mí son todos estos sistemas de facturación privados en los que uno paga. yo estoy pagando. Hemos hablado un montón de ATV. Aquí ya yo esta segunda temporada no quería hablar más de ATV. Sí, pero es que Hacienda es como el ejemplo perfecto de donde nacen todos estos servicios parásitos. Entonces es muy frustrante ver que estamos como en una situación fiscal complicada y el ente que se encarga de recaudar impuestos imposibilita que esos impuestos se puedan pagar y se puedan reportar de manera fácil y sencilla. Eso es lo que crea evasión al final del día, porque si yo pudiera, bueno, ese no es el ejemplo real, pero digamos, yo pudiera reportar mis impuestos de una manera muy fácil mediante un app en un teléfono, como lo hacen otros países, o me lo deducen directamente de un sistema de facturación digital que realmente funciona, y la gente igual lo haría porque las multas se pueden ir a la cárcel, la multa es tanto cantidad de dinero que tienes que pagar, entonces la gente terminaría haciéndolo porque es un buen servicio. Pero además de que la factura electrónica existe ahora, con este montón de servicios que existen en la calle, ahora se les ocurrió la idea de meter el código CABIS, que es otra estupidez. Perdón la palabra, es una estupidez. ¿Por qué? Porque el código CABIS hace que ciertos servicios sean un infierno facturar. A ver, a los chicos que están iniciando en esto, si algún momento trabajan en el gobierno, piensen a qué les están enseñando. Así de fácil. O sea, si usted viene a su jefe con una idea como la idea del código CABIS, por favor díganle que no. O sea, tan fácil es esto y tan complicado es a la vez, que es un código único por cada servicio que se factura. Suena muy bien, pero no están todos los servicios. Diseño de interacción, por ejemplo, no está como diseño de interacción.
o digamos, ustedes les cobran a un cliente en Costa Rica por investigación, que es lo que hace Keren, no existe código CABIS exacto como diseño de interacción, research, investigación, Sí, bla, 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 no existe. totalmente. Pero sí, a mí me frustra mucho los servicios a nivel gubernamental. He tenido la experiencia de trabajar también con algunas instituciones gubernamentales, eh, pero desde el lado externo y, y realmente, bueno, lo he mencionado en otras ocasiones, yo realmente pienso que el futuro del UX y de interacción y de research aquí en Costa Rica está en el gobierno y eventualmente nos vamos a meter por ahí. Una vez escuché, bueno, todo el mundo me dice que por qué me gusta, que por qué me quiero meter en eso, que es demasiado complicado, pero también yo me pongo a pensar, también tal vez no es que me pueda meter o me quiera meter en ese momento, pero una vez escuché una frase en una charla eh, de una diseñadora de servicios en Escocia, que ella decía, no, es que yo no estoy aquí, ella trabaja en gobierno allá y a diferentes niveles, pero también es difícil en todo lado trabajar en gobierno. Entonces ella decía, yo no estoy acá porque yo vaya a hacer el cambio, yo estoy aquí porque puedo ser ese quiebre del cambio que venga pronto o que venga después. Entonces, si entre todos estamos ahí tocando puertas, eh, haciendo artículos, haciendo análisis de sistemas, proponiendo soluciones, el análisis puede decir, no, vean, esto lo puede mejorar de esta manera, vamos a empezar a hacer eco y vamos a empezar a hacer ruido y tal vez no vayamos a hacer el cambio en ese momento, pero vamos a hacer ese quiebre que resulte que en unos años ya el cambio se esté dando. No, y que exista un buen sistema de facturación. Por favor, en serio. Si ustedes vieran, las personas que nos escuchan desde otros países, el sistema de facturación que Costa Rica tiene es pasar por el infierno. En serio, o sea, es demasiada información por un tema de facturación, dirección exacta, correo, teléfono, y que al final del día, si está bien, no tuvieras que reportar tu renta al final del año fiscal, está bien, es un sistema automatizado, pensaría uno, está bien, ¿no? Ya nada más paga y listo. No, pues tenés que hacer el reporte también, contratar un contador, o sea, se vuelve un problema. Y hablando de servicios parásitos, me acordé del más famoso para mí en Costa Rica, sigue siendo el de llenar las visas para ir a Estados Unidos por un formulario mal hecho. Totalmente. No, y es que ni siquiera, bueno, he escuchado de otros diseñadores de servicio en otros países que cuando empezaron arreglando un formulario a la vez. Entonces ellos decían, estamos haciendo diseño de servicios arreglando un formulario a la vez, pero va mucho más allá de eso. Es entender que el proceso tenga sentido, que entender en todas sus capas el servicio, todas las personas involucradas, todos los puntos de contacto. Y claro, en ese momento los dolores más fuertes que tenemos son el punto de contacto como más común o más frecuente, que son los formularios. Porque en algún punto los formularios digitales lo que hicieron fue tomar el formulario literal en papel y lo pusieron exactamente igual, pero es otro medio, es un medio diferente, es completamente diferente a llenarlo en papel. Entonces, no se llevó ese análisis para modificarlo para el medio y el punto de contacto que se iba a hacer. Y creo que eso es uno de los principales problemas aquí en Costa Rica, que dicen, ay, sí, nos vamos a digitalizar, pero intentan llevarlo exactamente así a lo digital y no solo eso, que que no solo lo hacen exactamente igual, sino que cortan por completo la parte física. Y entonces en diseño de servicios, cuando usted digitaliza algo, tiene que haber una transición grande para que la gente se acostumbre. ¿Qué pasa? Que cuando salió Edus, que Edus me parece una excelente idea, ahí después hablamos de la ejecución, pero Edus a mí me parece una excelente idea, pero ¿qué pasó? Que de un pronto a otro cortaron por completo el carnet de asegurado. ¿Y cómo usted le iba a explicar a un adulto mayor que ya no tenía que llevar el carnet, que ahora todo estaba digital? Y creo que después como que se habían retractado, no sé, pero cuando empezaron a digitalizar cosas en la caja,
cortaron por completo un montón de cosas que se usaban físicas. Y una buena práctica cuando se digitalizan cosas es precisamente eso. Lo correcto hubiese sido mantener las dos, mantener la física, ir educando a las personas e ir informando que ahora se puede hacer digital y hacer esa transición para migrar a las personas de un punto de contacto físico a uno digital, para después anunciar, ok, en tanto tiempo ya en físico no se va a poder. De hecho, yo creo que vos me acabas de dar la respuesta de lo que hablábamos en unos capítulos anteriores, de un ejemplo de un banco de acá que se le ocurrió hacer un banco totalmente digital, una sucursal. La gente que nos escucha sabe de qué banco estoy hablando, no me quiero ver en problemas legales. Y entonces se les ocurrió hacer un banco totalmente digital. ¿Qué pasó? No funcionó. O sea, no existía personal físico que te pudiera atender. O sea, solo existían cajeros, computadoras, y los cajeros recibían efectivo y vos podías retirar efectivo, hacer transferencias, solicitar tarjetas, y te imprimía la tarjeta, digamos, de crédito y firmabas digitalmente, ponías tu cédula, te la escaneaba. Es una buena idea, en realidad, porque para la empresa es ahorrarse un montón de personal que tienen varios turnos que tienen que atender a las personas. Pero no funcionó. Al final del día no funcionó. Duró 5 meses, tuvieron que cambiarlo a hacer una sucursal normal. Pero ahí yo creo que ahí está la explicación. No todas las personas que utilizan tus servicios están preparadas para hacer el cambio digital de golpe. Totalmente. Y eso pasa mucho. Y también una ventaja que podemos tener acá en Costa Rica es que tenemos ejemplos de cosas tan bien hechas. Yo refiero mucho siempre a casos de estudio y a la documentación que existe en Reino Unido, por ejemplo. En Reino Unido, cada vez que hacen un cambio, publican toda la documentación en su sitio web. Entonces, ustedes se van a gov.uk y ahí ustedes pueden encontrar los casos de estudio, pueden ver qué pasó, la metodología, los resultados, qué sigue. Entonces, creo que ahí hay un caso que una vez leí precisamente como de esta digitalización, cómo se trabajó, y precisamente lo trabajaban de esa manera. Era, ok, ahora existe digital, pero sigue existiendo esto. Después de un tiempo, pasaron por esta etapa como informativa y educativa a las personas, y se fue jalando, pero fue un proceso de unos 3 años, creo. Y es necesario para llegar a esa digitalización, es completamente necesario hacer eso. Las personas no están preparadas solo de golpe a hacerlo y ya. No, y aunque sea un buen diseño. A ver, estamos diciendo que no sea, que EDUS, por ejemplo, vamos con ahí, entre comillas, que es EDUS, la seguridad social de Costa Rica, los hospitales públicos, y aquí tenemos unos hospitales de atención primaria que se llaman EVAIS, yo creo que lo dije bien. Todos esos hospitales funcionan mediante el EDUS, la parte del cliente, entonces, que serían los pacientes. Y en realidad, el EDUS, creo que la EDUS significa expediente digital único, y no recuerdo qué es la S. Pero la idea del EDUS es precisamente eso, que yo como persona usuaria puedo ver como todos mis datos y ahí mismo sacar citas y todo, y por el otro lado están el doctor o doctora pueden revisar todos los datos y hacer ahí mismo la documentación, y la idea es que literalmente sea un expediente digital único. Ahora, si conocen a alguien que hizo EDUS, por favor, díganme que me contacte. Me encantaría traerlo a UX Suave, que me cuente un poco cómo fue el proceso. Sería interesante escucharlo. En serio, a mí me gustaría escuchar cómo se hizo EDUS. No, y ha mejorado un montón también. Pero, ¿qué pasa? Bueno, mi hermana, ella ahorita es interna de medicina, y ella constantemente me mencionaba como estos pequeños errores que a ella le frustran, y seguro me decía a mí porque yo trabajaba en esto. Entonces, sí hay muchos puntos de mejora, y para mí es una excelente idea, pero quizás sí le hace falta esas mejoras. Es que no quiero sonar como que lo estoy criticando porque me encanta EDUS, pero sí siento que podría mejorarse mucho a través de toda esta investigación y este proceso.
más centrado en las personas. Porque cuando salió a mí me encantó, pero también sentía que faltaba como este proceso en población mayor, que al final son los que más utilizan los e-bikes y en general. El problema es ese, las personas mayores, para la gente que no conoce cómo funciona esto en Costa Rica, les dan un carnet. Entonces usted presentaba el carnet y usted estaba al día de su seguridad social. Entonces usted puede acceder a todo el sistema de salud público de Costa Rica, que es bastante bueno. Tiene sus problemas, pero es uno de los mejores del mundo. Y bueno, pasamos a EDUS. Es cierto lo que dice Keren, yo estoy en un proceso que era parte de la Caja del Seguro Social, eran proveedores, y nosotros supimos cuando hicieron el cambio, cancelaron el carnet físico. Y eso fue un problema inmenso, porque en ese momento tampoco no era como ahora que todos tienen un iPhone, todos tienen un smartphone. A ver, EDU fue hace 6 años, 7 años. Entonces lo que pasó fue que muchas personas no encontraban cómo acceder a EDU, venía mal la contraseña, y ahora viene el infierno, ¿verdad? Que yo voy a contar aquí. ¿Qué pasa si usted pierde la clave? Comencemos. Para que ustedes se registren en EDUS, usted entra a la página, todo muy bonito, todo muy bien. Entonces usted le manda una clave temporal, bien, ya por fin entré a EDUS, ya puedo agendar citas en mis device, ya puedo hacer todo, ¿verdad? Si usted pierde la clave, no se la manda por correo. Ya Karen me está viendo aquí como riéndose, como diciendo, ya sé lo que va a decir. La Caja del Seguro Social de Costa Rica lo obliga a uno a ir a su device más cercano de un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde a retirar la contraseña temporal. Entonces, si usted trabaja de 8 a 5, olvídese que va a poder tener la clave de nuevo. Entonces, usted tiene que pedir un día de vacaciones para que la pueda sacar. En los devices donde yo vivo es así, es de 8 a 3 que se puede retirar la contraseña para EDUS. Ahora, no sé en otros devices o las personas que viven en hospitales primarios, digamos, la gente que vive cerca de México, puede retirarlo en otro horario, pero digamos, en los devices que yo tengo cerca de mi casa, el de 8 a 3, usted no puede retirar la clave temporal de EDUS. No, y hay tantas cosas que uno no entiende porque yo hace unos meses, el año pasado, me inscribí a la caja como trabajadora independiente. Ya estábamos en pandemia. Entonces yo averigüé y se podía hacer digital y yo, ok, todo bien, excelente. Y me dicen, ¿tiene firma digital? Y yo, ay, no tengo. Entonces pude mandar todos los papeles, pero una vez que me dijeron, sí, todo está bien, venga a firmar. Entonces fui a firmar. Como uno tiene que estar constantemente actualizando los ingresos para que así le calculen la cuota de la caja, mis ingresos habían bajado. Entonces yo dije, sí, voy a actualizar los datos, ya que todo se pudo hacer digital, tal vez voy a escribirle al mismo muchacho que me atendió a ver si podemos hacer la actualización. Y me contesta, hola señora Keren, vieras que no, la actualización tiene que ser presencial, debe ir a entregar los papeles a la oficina de la caja. Y yo, o sea, no entiendo. Me facilitaron esto, pero ahora no. Entonces, ¿cuál fue mi opción? Pensar, no, tal vez está bien, no voy a reportar menos, nada más sigo pagando lo que ya estoy pagando y ya. Pero no debería de ser tan engorroso. ¿Qué pasa si mis ingresos suben? Ahí sí tengo que ir y me obligan a ir, pero si me puedo inscribir digitalmente, ¿por qué no puedo actualizar mis ingresos también por correo? Porque no existe un sistema que pueda uno hacerlo en línea con firma digital. A mí me parece lo más estúpido del mundo que uno tenga firma digital y no pueda hacer un montón de cosas. Se supone que la firma digital es uno el que está firmando. Sí. Yo sé que es medio frustración aquí con Keren, que aprovechando que Keren es de servicios y le encantan los servicios públicos. Sí. Yo la seguía en Twitter. Yo sé que solo Twitter. Sé que ya nadie lo puede seguir. Es temporal, pero ahí hacía mucha catarsis también de todo esto. Cuando le empezaba a tirar a las municipalidades. Sí. Entonces, pero esas cosas funcionan. Hace poco empecé con el tema de, bueno, también fue como por inspiración de Laura Escudé, pero
Sí, empezamos a hablar como de accesibilidad en redes desde las instituciones públicas y yo dije, no, aquí tengo que hacer algo. Entonces puse una queja, en realidad no fue una queja a Contraloría de Servicios, puse una denuncia y denuncié en Hacienda, que creo que ellos tienen como un sistema de denuncia ya, pero seguro es como para evasión y esas cosas. Yo usé ese sistema, le puse denunciar y denuncié al equipo de comunicación de Hacienda que no estaba cumpliendo con la ley 7600 en la parte de accesibilidad. Les mandé los links de cómo podían hacer el texto alternativo, les dije que esto era demasiado importante y todo, y entonces la denuncia entró, la tramitaron a Contraloría de Servicios y ya me contestaron y me dijeron que lo iban a empezar a hacer. Espero que lo sigan haciendo, pero sí funciona. Lo que pasa es que a los chicos también, por el mismo proceso engorroso de quejarse, no nos gusta hacerlo, pero sí funciona. Sí, de hecho, explicando qué es Firma Digital de nuevo, les digo que como explicando cómo funciona Costa Rica en un capítulo. Firma Digital, bueno, Costa Rica se le ocurre sacar algo que se llama Firma Digital para autenticar en el mundo digital, como le llaman ellos, el mundo digital, a los ciudadanos de Costa Rica. Tiene un costo, es carísimo, vale como, depende del banco donde quedas, ronda entre los $100 y $170, por ahí anda, porque yo acabo de renovar la mía. La ocupas con la firma digital, puedes abrir cuentas en el banco, puedes hacer transacciones de montos muy altos, puedes hacer ciertas cosas. Si trabajas en el gobierno, puedes también registrarte en adjudicaciones. Sirve para un montón de cosas, pero no sirve para lo que debería servir, como lo que ocupaba hacer Kevin, que es actualizar los datos en la caja. Si ya tiene firma digital, ¿para qué tiene que ir físicamente? No hace ningún sentido. O a mí me pasó un día, yo lo hablé con Natalie fuera del podcast, y casi me mata. Yo lo conté en Yo Extra Suave hace 2 capítulos, pero podemos volverlo a retomar para que Kevin se vaya a espaldas. A mí se me pierde el token. Bueno, no se me pierde, se me vence el token del Banco Nacional. No tengo firma digital. Me dicen, puedes hacerlo digital, Francisco, manda esto, y lo puedes hacer digital. Firmo digitalmente, todo bien. Me devuelven un documento del Banco Nacional, y está en índice de fracaso, por cierto, ya lo subió Natalia, yo creo, que decía, don Francisco, disculpe, para que yo le pueda a usted mandar el token, o pueda utilizar otro sistema de autenticación, porque el token tendría que ir a un banco. En media pandemia, esto fue junio del año pasado. Don Francisco, ocupo ciertas cosas de usted. Su nombre completo, no hay problema. Cédula, fotocopia ambos lados, no hay problema. Dirección exacta que tenga registrado en el banco. Teléfono exacto que tenga registrado en el banco. Número de en un correo, número de tarjeta Servibanca del Banco Nacional. Última transacción con esa tarjeta. PIN de la tarjeta. Y además de eso, que por favor firme el correo con toda esa información y lo mande de vuelta. Prefiere ir a la sucursal antes de mandar todo eso en un correo. La Reforma tiene mejor call center que el Banco Nacional. Bueno. A mí me llamaron a los días para decirme, don Francisco, yo sé que tiene su token vencido. Métase esta página web y se lo podemos mandar a su casa y se lo vendemos. ¿Sabe qué? Es vacilón porque en mis clases yo siempre usaba el Banco Nacional para dar malos ejemplos. No, yo el Popular. Es que del Banco Popular nunca he sido cliente. Me da miedo. No quiero serlo, exactamente. Pero sabe que dentro de todo esto de pensar en los servicios y de diseñarlos bien y de hacerlos entrar en las personas y de innovación y todo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho acá en Costa Rica. Es una institución pública que lo hizo a medias y siempre ha sido como catalogada como una de las mejores instituciones que se puso a la vanguardia y todo, es Correos de Costa Rica. Correos de Costa Rica realmente se puso en la vanguardia, hizo un montón de cosas, innovó como organización y todo, pero ¿qué pasa? Que el servicio al cliente y los puntos de contacto de las personas son tan complejos. Usted intente llamar a Correos de Costa Rica, usted puede pasar 1 hora ahí y nunca lo atendieron. Usted, los sitios web, y cuando acá en Costa Rica, para dar un poco de contexto,
La Fábrica Nacional de Licores, al inicio de la pandemia, empezó a fabricar una solución antiséptica para distribución y que la gente pudiera comprar. Y entonces enviaba a través de Correos de Costa Rica. Esa plataforma se cayó, era demasiado compleja, tenía muchos problemas de usabilidad. Yo compré varias veces por esa página y nunca recibí confirmación de que el pedido se había hecho bien. Yo vi el cobro en el banco, pero mi confirmación fue cuando al día siguiente llegó la persona de Correos de Costa Rica a entregarme el pedido. Pero esa fue mi confirmación. Entonces, para mí es como frustrante ver una empresa, bueno, en este caso una organización que quiere hacerlo bien, que lo está haciendo bien y que podría hacerlo 3 veces mejor si empezar a aplicar estos procesos para ver todo el panorama, identificar esos puntos y mejorarlos porque sería imparable. Sería imparable en el país porque existen muy pocas empresas que lo hacen bien. Yo, kudos 100% Unimar. Yo sé que no me pagan un 5, pero el servicio de ellos, Express, de paquetería, es excelente. Yo soy cliente fiel a Unimar. No, y la atención, la atención al cliente también. Si usted cometió un error, usted llama y en 2 minutos ya se lo solucionaron. Y es que, en serio, ustedes vieron lo difícil. Vamos a explicar esto, porque eso es un error de todos los costarricenses. Las direcciones a la tica es el infierno. Yo creo que estos, ya que estamos hablando aquí con Keren, y Keren le encantan las cosas institucionales y del gobierno, y que yo creo que era por eso que iba a venir. Este podcast se va a hacer como de 2 horas como a esto. Hay un problema general aquí para la gente que nos escucha de Argentina. Hola Argentina, que son muchos por lo que veo en los números. Hay un problema que es que en Costa Rica no damos las direcciones como se dan en todo el resto del mundo. El resto del mundo es avenida tal, calle tal, perfecto, zip code tal. No, el costarricense dice, de la iglesia tal, 500 metros a la izquierda, se topa con pared, dobla a la derecha y ahí al portón rojo con verjas negras. Así exactamente todos los costarricenses. Mi favorito es cuando hay como una fábrica, pero dejó de existir, pero está el edificio. Entonces, de la antigua fábrica, 50 metros este. Y entonces, como 5 años después, ya nadie recuerda que esa fábrica existía. Entonces ya la dirección no sirve. No, o cuando existía un árbol. O sea, el árbol es lo mejor del mundo en las direcciones a la tica. Es como de Liguerón, porque yo, mi dirección de mi casa era así. De Liguerón, son 200 metros a la derecha. Y de Liguerón se lo volaron para hacer una calle nueva. Y entonces ya Liguerón no existe. Y entonces, ¿y ahora cómo vamos las direcciones? Bueno, de la Casa Roja, es terrible. A ver, no es que las calles no tengan nombre, para aclarar a la gente, y a la gente que ha venido a Costa Rica sabe de lo que estoy hablando. No es que no tengan nombres, todas las calles de este país tienen nombres. Los chicos de Correos de Costa Rica lo saben. Si ustedes ponen la calle, como viene en Google Maps, calle y avenida 38 con 40, o así como viene en Google Maps, Correos de Costa Rica llega a su casa. En serio, si llega. Ellos tienen calles y avenidas como tiene que ser, con los nombres de verdad. No importa en qué provincia o ciudad vivan, va a llegar. Lo que pasa es que nosotros en la escuela no nos enseñan eso. Entonces, para la gente que diseña sistemas, diseñadores de interacción como nosotros, que vamos a diseñar un e-commerce para Costa Rica, tenemos que cambiar todo para que funcione con direcciones a la tica. Eso es lo que pasa cuando uno, de hecho, yo tengo un buen ejemplo aquí, en WooCommerce, en WordPress, cuando vos querés utilizar el plugin de Correos de Costa Rica para generar los códigos de guía, tenés que meter un plugin que genere cantón, distrito y ciudad, porque nosotros tenemos que tener otro input field para que la persona ponga la dirección a la tica. Porque eso no existe en otro país del mundo, digamos, salvajada no existe, ¿verdad? En otro país del mundo, entonces hay que hacerlo manualmente, es un gasto y es un tiempo de elaboración de contenido que hay que hacer porque Costa Rica lo usa así. Y entonces ahí es donde viene el otro tema, que me encantaría hablar aquí con Keren, de educación. ¿Qué tanto afecta la educación de la gente a que tengamos malos servicios? Qué buena pregunta. Pero es que también cuando se hace un proceso de diseño de servicios, como se ve todo
como el panorama completo, y también se toman en cuenta como estos procesos de información y de educación, lo que hablamos hace un rato. Si se va a digitalizar algo, hay un proceso donde se informa y se educa. Entonces, volvemos al diseño centrado en las personas, sea un servicio, sea una interfaz, lo que sea. Y hay que tomar en cuenta a las personas, entonces hay que ver cómo se comportan, qué hacen para que el servicio vaya de acuerdo a esos comportamientos y a esa manera en la que se comporta. Y hay un ejemplo, bueno, el clásico ejemplo de las aceras con un caminito en el centro, como en el Zacate, que la gente siempre pasa por ahí a pesar de que existe acera. Jostrinitos y yo, René, para las personas que escucharon el podcast de él, tuvimos una discusión tan fuerte en Twitter. No, pero es que está la foto con el meme que dice UX y eso. Yo voy a dar un ejemplo de eso, que es que en el TEC había un espacio donde pasaba eso. En la UCR también. En el TEC era como llegando bueno, para los que conocen el TEC, los que conocen la UCR, en el TEC era como hacia Financiero. Antes de bajar unas gradas estaba un espacio de zona verde donde la gente siempre pasaba por ahí para no ir a dar toda la vuelta. En la UCR creo que era por Química llegando a Micro, que también estaba como un espacio donde la gente, y siempre era un poco de barro, llovía y entonces hasta peligroso se hacía. ¿Qué pasa? Que las dos universidades tomaron un enfoque muy diferente para hacer eso. En el TEC, siendo TEC, lo que hicieron fue poner barandas por todo lado para que la gente no pasara. Entonces ahora cada vez que yo llego ahí y veo eso, me da cólera. Me da cólera porque ahora tengo que ir a dar toda la vuelta. En la UCR, ese espacio, lo que hicieron fue hacer como una plaza donde pusieron plantas, pusieron graditas, pusieron bancas. Entonces se hizo un espacio donde la gente igual podía pasar, ya se apropian del espacio y todo, sin necesidad de hacer eso. Entonces, para mí ese ejemplo es muy claro de esto que conversábamos. La gente en el TEC, yo ahora voy y me da cólera. Me da cólera porque yo siempre iba a hacer eso, existiera o no un espacio para pasar por ahí. Y ahora no puedo hacerlo. En la UCR vieron el comportamiento y dijeron, no, ya que la gente pasa por aquí, hagamos un espacio para que pasen igual, que sea un poco más seguro, porque aquí siempre está lleno de barro, la gente se puede caer y todo. Entonces, lo abordaron de mejor manera. Y me duele mucho por el TEC, porque yo soy egresada del TEC, que tenga que usar este ejemplo así. Pero es eso, la educación obviamente sí afecta un montón, pero dentro del mismo proceso, tomando en cuenta a las personas como en el centro de esa investigación y a ver estos comportamientos y todo, es donde el servicio, desde donde el servicio parte. Y el mismo diseño de ese servicio tiene que incluir proceso de educación y de información. Y el diseño de servicios no es finito, es infinito, es iterativo, siempre está ahí constante mejora. Entonces, en todas esas iteraciones, ir tomando en cuenta como ese nivel de información y de educación acerca del servicio que se le va dando a las personas. De hecho, qué buen ejemplo. Ese ejemplo está buenísimo. Eso es como para dar. Yo siempre doy clases con ese ejemplo y me da cólera que no tengo fotos. De hecho, ya te iba a pedir las fotos. De hecho, me leíste la mente. Yo dije, fijo, le tomo una foto. No, siempre se me olvida. La próxima vez que vaya al TEC voy a tomar una foto de la parte de esa zona y después voy a ir aquí a la UCR solo para buscar esa parte y tomar la foto. Y eso se llama apropiación de los espacios. En realidad, la UCR hizo lo correcto. De hecho, es lo correcto de hacer. No poner una baranda y decirle, no, y no pase por aquí. Sino es que las personas son las que marcan cómo se utilizan los sistemas. Sí, a mí me encanta una frase que Lud menciona en ese libro que mencioné temprano, Good Services, porque Lud dice que la única persona que decide qué es el servicio es la persona que lo usa. Si usted decide que usted va a dar un servicio para esto,
usted no es el que está decidiendo. Al final, si las personas usan ese servicio para otra cosa, es lo que la persona dijo, a pesar de que su intención era otra. De hecho, hay buenos ejemplos de cómo la gente utiliza sistemas que no estaban pensados de una manera y después los utilizan de otra manera, aunque no fueran pensados así. De hecho, yo, cuando salieron los capos, yo estaba en la escuela. No sé si te acordás. Lo divertido es que la persona de la soda, como nadie le explicó que era un capo, el capo era un refresco que era como un Hi-C de cajita, pero en bolsa. Nadie le explicó al chavalo de la soda que vendía capos para cómo se tomaban, que es que en la pajilla no se caía nada. Nadie le explicó nada y le mandaron un montón. Él los congeló y los vendía como granizados. Y entonces habían capos que funcionaban como granizados y se les vendía como pan caliente. Interesante ese ejemplo. Entonces, los usuarios utilizaron algo que no está pensado realmente cómo era y se apropiaron de un sistema totalmente diferente. Y de hecho yo lo tengo guardado cuando yo trato de explicar cuando pasa eso, porque es un buen ejemplo. Nosotros aquí tenemos copos y granizados, entonces relacionábamos, es como un copo de sabor. Entonces yo me acuerdo yo pequeño ver un montón congelados y yo decía, mira, es como un copo. Y después vi que era un fresco, no era eso, era totalmente otra cosa. Pero como nosotros pensábamos que era así por una persona que no sabía, nadie le había dicho que era un refresco, y él los congeló y dijo, seguro es un helado. Y ya se acabó. Y entonces eso fue un boom en la escuela que yo estaba. Y entonces es divertido. Y ese ejemplo yo lo tengo súper marcado de por vida cuando veo un capo así de mis cosas de vintage, ¿sí? Porque es un buen ejemplo de cómo cambia un sistema. Es un cambio de un sistema. Y es un sistema físico, porque a nosotros nos catalogan de que nosotros los diseñadores de interacción hablamos solo de cosas digitales. No, afectamos un sistema global, un todo, un sistema. Yo si hago una aplicación que no funciona, hago que una persona va al banco. Es que son esos puntos de contacto, pero eso es que a mí me encanta diseño de servicios. Yo siempre, como que empecé más en el área de UX a nivel digital, yo siempre sentía que me hacía falta algo, porque yo entendía los procesos, entendía el servicio para poder diseñar esa página. Y sí, porque es un punto de contacto dentro de todo eso. Pero ¿qué pasa? Que en diseño de servicios lo que se hace es como un zoom out, se aleja y se ve con otros ojos todo el panorama. Entonces usted entiende, ok, aquí está la página, esta página es un punto de contacto, pero forma parte de todo este sistema. Y cuando ya descubrí diseño de servicios como área, me encantó ver precisamente eso. Todo esto que me hacía falta ver nada más trabajando a nivel de UX en una interfaz digital, se resolvía viéndolo con ojos de diseño de servicios. Al final del día no es que sean lo mismo, pero son, por así decirlo, como hermanos. Ahora sí, última pregunta. Vamos a ver. Y Keren ha sido de las pocas personas que yo creo que no se acuerda cuál es la última pregunta siempre en este espacio. Vamos a ver si se acuerda. Keren, tu peor error. A ver, ¿cuál ha sido tu peor error? Luego digas, no, demonios, esto quedó súper mal. Yo lo veo y digo, qué feo. O yo lo veo y dije, oye. ¿Solo puedo decir uno? Uno. No, es que una vez una estudiante me dijo, es que a mí me encanta que usted en sus clases siempre enseña errores, siempre enseña ejemplos de cosas mal hechas y son cosas que usted mismo ha hecho. Porque me hace pensar que está bien equivocarse y que es un proceso de aprendizaje. Entonces, por eso le pregunto, solo uno. Porque en el 2017 hice un proyecto que me gustó mucho y en este momento lo sigo usando en mis clases como ejemplo del peor formulario que se puede diseñar. Así, el peor formulario que se puede diseñar. No lo voy a mencionar. Si algún estudiante está escuchando eso, probablemente sepa a cuál me refiero. Cero accesibilidad, cero feedback al usuario. Y yo lo veo y yo digo, quisiera como que existan los recursos para decirle al cliente, hey, vamos a cambiar este formulario, lo vamos a mejorar y se lo vamos a hacer de gratis. Pero sí, ahí hice como
el peor formulario. Otro error grandísimo que hice y que agradezco demasiado la empresa donde trabajo, que se tratan los errores de manera de aprendizaje y no es como, uy, se equivocó y me regañan, sino que es como esta cultura de aprendizaje siempre. Hace poco teníamos un taller con una institución pública, con personas de una institución pública, y a mí se me ocurrió la genial idea de hacer el taller en lugar de Miro o algo que está hecho para eso, usar Figma. ¿Qué pasa? Que UX por ningún lado. Yo no averigüé quiénes iban a estar en ese taller y cuando llegamos al taller resultó que eran personas un poco mayores, tenían dificultad con la tecnología y yo llego y les digo, hey, hagamos este taller en Figma y todos en Figma perdiditos. Terminamos pasándonos a Jamboard. Yo tengo una compañera, bueno, una persona con quien trabajo en Estados Unidos que detesta Miro. Dice que ella es una persona muy especializada en UX, tiene muchísimos años de experiencia, y me dice que el problema de Miro en realidad es tratar de correlacionar los medios físicos. Sí, a mí Miro no me gusta más Mural. Pero, digamos, para mí, tengo muchos errores, como para contestar la pregunta, tengo muchos errores que pienso, pero ahorita creo que es el que tengo más fresco. Me puse a hacer un taller sin averiguar quiénes iban a estar en el taller. O sea, nada más yo estaba pensando como en el taller y lo que tenía que averiguar y la dinámica y los vacíos que necesitaba llenar. Y nunca me había pasado eso. Yo siempre preguntaba quiénes van a estar. En ese taller no lo hice. Me fui directo a hacer el taller en Figma. Las personas no entendían Figma, estaban demasiado perdidos. Y a los 30 minutos de intentarlo, nada más nos pasamos a Jamboard. Y por dicha ahí fluyó todo. Pero sí, tengo un montón de errores. Más bien esto podría ser un podcast completo solo de errores. Y creo que también eso es algo que nos falta mucho hablar a las personas que trabajamos en diseño. Como sí, del error y del fracaso. Man, no todo sale bien siempre. Y para mí el fracaso es como tan importante, el error es tan importante, porque sea como sea, es lo que nos lleva a la posición o el trabajo o donde sea que estemos, porque eso es aprendizaje. Entonces, para los que nos están escuchando y quieren meterse a UX y les da miedo y todo, usen ese miedo de motor y equivóquense, no les tengan miedo, no tengan miedo a equivocarse, porque de ahí viene el aprendizaje. El error y el fracaso es demasiado importante y yo muchas veces me castigué mucho como por esos fracasos que le llamaba yo. Y una vez tuve la oportunidad de estar en un Quarantine Book Club, no sé si vieron eso, que hacían Erika Hall y Mike Monteiro, que son sesiones de preguntas con autores de libros y cuesta como $5, una cosa así. Entonces, Lou Down estuvo hablando de Good Services con en ese formato. Entonces, yo compré la entrada y me metí y le hice una pregunta, porque algo que yo me he preguntado muchas veces es, o que me he cuestionado es como el fracaso que yo siento cada vez que intento meter diseño de servicios en gobierno y no lo logro. Entonces yo le pregunté a ella qué hacía ella cuando sentía que fracasaba. Y ella me devolvió la pregunta y me dijo, ¿pero qué es fracaso para usted? Entonces desde eso yo he venido pensando mucho en errores y en fracaso y en todo esto, y entonces me encanta que esa sea como la pregunta final del podcast, porque no se habla suficiente de errores y de fracaso en el área de diseño. Y ese es el motor de llevar a un buen diseño al final. De hecho, eso es parte de este espacio y siempre ha sido la última pregunta porque a la gente quiere saber cuál es el error de nosotros. Mira, yo veo que, pobre Danilo, ya le está picando las orejas, yo 10 hablando de Danilo. Danilo, ¿qué error habrá hecho Danilo? ¿O qué error habrá hecho Laura? ¿O qué Ana María, qué error habrá hecho?
porque la gente tiene percepción que nosotros somos perfectos y no lo somos, ni cerca de... Y eso ha sido algo, un feedback que hemos traído en UX al Suave, que nos han dicho, ay, a mí me encanta la pregunta del error, yo siempre he escuchado la pregunta del error, porque siempre me gusta escuchar como algo que va a pasar, digamos, a mí me puede pasar lo que a ella le pasó, mira, estoy diseñando algo sin requerimientos y me puede pasar a mí, y mira, pero ya escuché que eso no es lo que tengo que hacer, y a la gente le gusta mucho la pregunta por lo mismo. Yo sé que se supone que es la última pregunta, pero alguien, voy a decir quién, me dijo, si llega, quieren preguntarle esto. A ver, se acaba el mundo, Keren, y usted queda con solo una herramienta de diseño, ¿cuál sería y por qué? Uy, ¿por qué me tenían que preguntar eso? Una sola herramienta. Entonces, una sola herramienta, se acabó el mundo. Entonces le dijeron a usted, por vida, va a tener que utilizar esta herramienta de por vida para hacer su trabajo, no puede utilizar Herramienta otra. digital. Sí, no, un palo yo. Haciendo wireframes con un palo ahí en la arena. No, es que podía ser como alguna herramienta de investigación o algo así, entonces mi mente voló mucho. En ese momento, y bueno, uno no debería de casarse con una herramienta, pero en ese momento yo estoy casada con una. Y es con Figma. Vean que hasta mi error está relacionado en que quise hacer un taller en Figma con gente que no sabía usarlo y que no estaba en un contexto de diseño. Pero sí, en realidad yo usaría Figma. Ahorita yo estoy utilizando Figma para absolutamente todo. Ahí hago mis presentaciones, ahí hago la documentación de research, ahí hago los wireframes, ahí hago el prototipo y ahí mismo mis compañeras hacen la parte visual. Para que no sepan, si no están en diseñadores UI de Costa Rica, Keren y yo y alguien más hemos tenido ahí batallas a muerte entre Figma y Sketch varios días. Han pasado, el año pasado pasó varias veces, yo creo. Entonces han habido así, Mortal Kombat es cualquier cosa, porque Keren defiende Figma a morir, a muerte. Con Eduardo, yo me acordé con quién más. Eduardo también, I love Figma, ¿verdad? Figma es, ¿verdad? Entonces, para ustedes dos es como, Figma. Entonces me da demasiado risa. Yo no voy a decir quién fue el que me dijo que te preguntara, pero me dijo, fijo va a decir Figma. Fijo, Totalmente. Sí, es que de verdad en este momento, y es, bueno, a mí me gusta un montón porque hasta los informes que le presentamos a clientes los estamos haciendo en Figma. Y esto también tiene mucho que ver con... Yo empecé a usar Figma cuando estaba en una versión beta, en enero de 2017, y después se lo enseñé a una de mis mejores amigas, Nicole Arguedas, que ella ahora le encantó tanto Figma que ahora es ella fundó el capítulo de Friends of Figma San José. Entonces, ahora ella sabe mucho más que yo y la razón por la que ahora hago un montón de cosas más en Figma es precisamente por influencia de ella. Pero sí, esa es la que yo me dejaría ahorita porque es la más flexible, es la que me responde las necesidades en este momento. Ahora, si llega otra herramienta que me responde mejor las necesidades y no fuese Figma, y me toca adaptarme, ¿verdad? De hecho, fue divertido porque yo sí conozco a varias personas, vos y Eduardo, bueno, Nico no la conozco, que son súper Figma lovers, o sea, están casadísimos con Figma. No, ya me acordé, fue que yo puse algo de que andaba buscando algo en Windows, porque tuve que trabajar en Windows y te quitaron a vos, y entonces me contestaste de vuelta que Figma, entonces yo te dije que no, y que no sé qué, eso fue ya como... Ay, pues ya sí, hace rato. Me acordé que, sí, entonces me parece divertido. A ver, esa era la última pregunta para la pregunta especial, digamos, La bonus. que me habían solicitado. Sí, me la mandaron ahí en el correo. No, mentira, me la dijeron alguien que sube el podcast. Pregúntale qué sería la herramienta que utilizaría. Pero me parece que Figma está bien, Figma está bien, Figma está bien. No. Bueno, Keren, muchísimas gracias por venir hoy. Gracias a usted por la invitación, a todos los que nos están escuchando y escucharon todas nuestras catarsis de gubernamentales también. Y no, muy contenta, de verdad, gracias. Esto fue UX al Suave. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter. Twitter es donde más hablamos. Si nos quieren agregar a Twitter, genial.
Capítulos todos los jueves. Gracias y hasta luego.